Pero tenemos más información, queremos hablar de este tema que ha dado tanto, sin duda alguna, y ha generado tantas noticias. Hoy quiero saludar a Boris Arias, abogado constitucionalista. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y buenos días a todos los telespectadores. Igualmente desearles un excelente año, que sea lleno de dicha y prosperidad. Gracias, doctor. Igualmente para usted, ¿cuál es su análisis por esta situación diplomática que pasa Bolivia, México y España? Bueno, en primer lugar, debo aclarar que desde el punto de vista de los abogados, generalmente se considera el derecho internacional como un derecho un poco no evolucionado. Por ejemplo, Kelsen y otros profesores lo que dicen es que el derecho internacional todavía nos remite un poco al estado de naturaleza. Significa que por eso es que tenemos guerras, tenemos actos unilaterales de estados fuertes sobre los estados débiles. Entonces no hay un imperio del derecho que sea tan fuerte como sucede generalmente en el derecho interno, donde si tú te llevas una fruta, pues te meten a la cárcel. En el derecho internacional, pues no tenemos organismos para hacer cumplir las sentencias de los tribunales internacionales. Y bueno, esa es una parte del problema que quería aclarar, ¿no? Es decir, que la normativa muchas veces no es muy clara. Ahora, en el tema del refugio y del asilo, en América Latina nosotros hacemos una diferencia entre el refugio y asilo, pero somos un poco, mezclamos un poco las cosas y bueno, para algunos profesores significa lo mismo. Ahora, generalmente cuando hay, por ejemplo, terremotos, guerras internas, la gente sale de sus países huyendo. En esa afectación masiva le llamamos refugio. En cambio, cuando hay persecución, llamamos refugio. En cambio, cuando hay persecuciones políticas, etcétera, individuales, individualizadas, etcétera, generalmente le llamamos asilo. ¿Qué significa que un país declare personas no gratas a miembros diplomáticos de embajadas como de México y de España? ¿Qué significará esto para Bolivia, doctor? Bueno, en general, el derecho internacional, como decía, no está tan desarrollado como el derecho nacional. No hay órganos de cumplimiento, entonces los estados generalmente en sus relaciones toman actos unilaterales. Por ejemplo, puede ser que el más grande de los actos unilaterales podría ser la guerra. Decir, yo creo que tú has agredido mis intereses económicos, políticos, etcétera, entonces te declaro la guerra. Sin embargo, Kelsen y otros profesores dicen, eso solamente debería hacérselo cuando hay un tribunal que haya declarado aquello. Uno de los actos que los estados toman respecto a otro para mostrar su insatisfacción en las relaciones diplomáticas que están llevando es la expulsión de diplomáticos o terminar las relaciones, como ha hecho una vez Bolivia con Estados Unidos. Entonces, eso significa que, bueno, hay algún grado de manifestación de malestar de un estado respecto al otro estado. Eso es lo que ha sucedido entre Bolivia y México. Bolivia ha manifestado ese desacuerdo y México por reciprocidad también le ha dicho algo parecido. Bueno, permítame, estamos en Santa Cruz. Gabriel Viedo con usted, buenos días. Buenos días, Natalia. Saludamos a nuestro invitado, señor Boris Arias. ¿Cómo se debe entender esta respuesta en reciprocidad de parte del gobierno español? Ellos también están expulsando a diplomáticos bolivianos de su país. Bueno, depende de la política de cada gobierno. Nuestros países, tanto México como Bolivia, tienen algo que se llama presidencialismo. En el presidencialismo el presidente es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. Significa que lleva las políticas públicas al interior del país, es el que determina qué hospitales va a haber, etcétera, pero al mismo tiempo, al ser jefe de Estado, es el que lleva las relaciones internacionales de un país. ¿Eso qué significa? Generalmente es el que nomina a los embajadores, el que determina cuál va a ser el contenido de los tratados internacionales y en este caso, al ser el encargado de llevar la política internacional, las relaciones internacionales de un país, pues decide qué medidas y bueno, con cierto grado de discrecionalidad, qué medidas debe tomarse para responder ciertos actos y considerar qué actos son agresivos o no. En este caso, la respuesta usted puede notar entre México y España a través del tiempo ha sido diferente, entonces eso depende de la política internacional que adopte el presidente en cuestión, ¿no? Que es el que lleva la política internacional y las relaciones internacionales según la Constitución mexicana y boliviana. Pero en este caso en particular, lo ocurrido, el incidente del pasado viernes y esta declaratoria de personas no gratas y una expulsión con plazo de 72 horas de estos diplomáticos, no implica una ruptura de relaciones diplomáticas. Eso significa que pueden ser reemplazadas estas personas por otras de parte de cada gobierno, es decir, Bolivia puede enviar otros diplomáticos allá para cubrir esos cargos acéfalos y lo propio España.
exactamente, pero ahora el tiempo que se demoren para mostrar incluso en ese aspecto su molestia puede demorar un poco más o puede ser más rápido. Si se cambia inmediatamente, pues está mostrando que, bueno, la cosa no era tan grave. Si se demora un poco, puede ser que se muestre todavía un poco de molestia y se diga, a ver, a quién podemos elegir, no sé, dejémoslo un poco ahí. La relación es un poco fría con el país, pero en general es como usted dice, es decir, no afecta las relaciones entre los dos países. Hay medidas más graves, como le decía, que pueden adoptar los dos países. Ahora, todo este problema creo que se debe al tema del asilo y ahí tenemos un problema en derecho internacional por lo siguiente. Los tratados internacionales dicen que el asilo se da por temas políticos. Entonces, cuando uno de los países sostiene que esto no es político, sino es un delito común, es un delito ordinario, es un delito de cualquier delincuente, entonces no corresponde el asilo. El otro país puede ser que insiste y diga, en mi criterio esto es un tema político. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con Roger Pinto, con Julian Assange. Entonces, en estos países, uno de los países decía, tú no puedes sacar de tu embajada a este ciudadano porque él ha cometido un delito político. ¿Quién es el que califica que es político o un delito ordinario? Pues ahí tenemos un vacío en el derecho internacional, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuáles serían las consecuencias de lo que está pasando? Hablamos de la expulsión de los diplomáticos de México, de España y también lo que pasará también de España y México hacia nuestro país. Bueno, puede tener distintas consecuencias, puede ser que un poco las relaciones se enfríen, pero es porque en el fondo lo que estamos discutiendo es sobre la legitimidad del gobierno, no sé si me explico. Yo me imagino que cuando Brasil le califica a usted, revisa las informaciones de la época y ven sus propios videos, se le calificó como asilado en la embajada de Brasil. Lo que pasaba era que se estaba insinuando por Brasil que la justicia boliviana no era independiente y entonces el gobierno salió a defender a la justicia y a la organización boliviana y dijo, no, eso no es algo político, sino es un delito ordinario. Entonces en este caso sucede algo parecido en el fondo, porque es lo que se le está diciendo un poco, se le está cuestionando la legitimidad del gobierno y me imagino que el gobierno lo que está haciendo es pues también intentar mostrar querer mostrar que eso no está sucediendo. Entonces es un problema no solamente jurídico, sino fundamentalmente político. Bien, le agradezco mucho, doctor, por su análisis y por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y nuevamente un saludo y expresar mis felicidades a todas las personas por este nuevo año, ¿no? Mis mejores